Adelante. Gracias, buenas noches. Hola, buenas noches a todos y todas. Sean bienvenidos a nuestra última sesión del mes. Pues todo este mes se dedicó a enfermería oncológica en el marco del curso que tuvimos la semana pasada de cuidados al paciente hemato-oncológicos. Y para mí es un gran gusto tener hoy a nuestra ponente porque pues es una persona que conozco desde hace muchos años y la verdad es que me da mucho gusto que ahora esté del otro lado del mundo triunfando. Entonces estamos de manteles largos y pues agradecemos la desmañanada que le estamos dando a nuestra ponente porque ya son las 3 de la mañana. Entonces, pues de verdad que qué disposición la tuya, Desiree, de participar esta tarde noche hoy con nosotros acá en México. Y pues bueno, voy a presentarla un poquito de su currículum. Ella es Desiree Iraíz Romero Merlos. Ella ahorita está laborando en un hospital alemán, que le voy a decir con un pésimo alemán que sé que ella en unos minutos seguramente lo va a poder traducir mejor, pero es Vivantes Hausbadfleisch o como se tenga que decir. Ella hizo la licenciatura en enfermería en la Escuela Superior de Enfermería y Obstetricia del Instituto Politécnico Nacional y hizo una movilidad académica en España, entonces estudió 7 meses, perdón, en la Universidad del Rey Juan Carlos en Madrid, España. Ella fue docente de práctica clínica en la Universidad del Valle de México en el 2022 y ella hizo movilidad a Alemania en febrero del 2023, teniendo ya poquito más de un año del otro lado del mundo laborando. Deciré muchas gracias y por favor ilústranos cómo se pronuncia la institución en donde estás. Muchas gracias, Judy, por la presentación. Muchísimas gracias y gracias por invitarme. En verdad que es un honor estar aquí. Espero que la ponencia les sirva, les dé un panorama un poco de cómo se manejan acá las cosas. Donde estoy es una residencia de ancianos, se llama Vivantes Hauptstadtpflege Haus Wilmersdorf, que es como la casa donde estoy porque es una empresa que tiene varias sucursales, por así decirlo, varios hospitales. Ok, perfecto. Pues muchísimas gracias otra vez y pues te dejo el foro, los micrófonos son todos tuyos en cuanto quieras empezar a presentar Perfecto. Muchísimas gracias, Judy. a ti y nos estamos aquí escuchando. Bueno, pues buenas noches a todos. Como lo comentó la maestra Judy, mi nombre es Desiree Romero. Soy licenciada en enfermería, estudié en el Instituto Politécnico Nacional y actualmente radico en Alemania hace poco más de un año, donde trabajo es una residencia de ancianos, aunque en Alemania las residencias de ancianos o asilos son un poco diferente a lo que conocemos en México. Acá tienen un tema más hospitalario precisamente porque la población alemana está envejecida. La mayor parte de la población pues son adultos mayores. Y bueno, voy a empezar con la presentación. Antes que nada, me gustaría darles un panorama de cuál es la situación de México y de Alemania para que podamos tener pues un poco esta comparativa, no solo en el aspecto del cáncer, sino que pues tengamos un, ¿Eh? un, un panorama más amplio. En México tenemos una superficie Mi de... compañero sacó 3. compañera, creo que es... ¿Me ayudan a checar sus micrófonos, por favor, que estén cerrados? Gracias. Gracias, Betty. Bueno, México tiene una superficie de 1.946.000 kilómetros cuadrados, mientras Alemania tiene una superficie de 357.000 kilómetros cuadrados. Estamos considerando que Alemania no es ni siquiera un cuarto de lo amplio que es México, y la población en México es de 126.014.024 personas, mientras que en Alemania hay 83 millones de habitantes. México ocupa el lugar número 11 dentro de las naciones más pobladas del mundo y Alemania es el país más poblado dentro de la Unión Europea. Y sí, también, a pesar de que la población no es muy grande, sí es de los más densamente poblados, porque como podemos ver, el territorio no es tan grande como el de México, pero la población sí es más de la mitad de la población mexicana.
Ahora quisiera presentarles la parte de la esperanza de vida en, en ambos países. Y, perdón, aquí no estoy teniendo fallas con el sistema. Y bueno, pues en México para el 2022 la esperanza de vida para las mujeres es de 78 años y para los hombres de 72 años, mientras que en Alemania la esperanza de vida para el 2021 en las mujeres es de 83.4 años y para los hombres de 78,6. Sabemos que en la mayor parte de los países la población, bueno, la esperanza de vida para las mujeres siempre es más alta y Alemania y México no son la excepción, aunque lo que sí podemos ver es que en Alemania aún la esperanza de vida para los hombres es poco más alta que lo que es para las mujeres en México. Y bueno, como tal, ¿cuál es el panorama del cáncer tanto en México como en Alemania? En México, cada año se diagnostican alrededor de 195.500 casos de cáncer y el 46% de los pacientes mueren debido a cáncer. Hay un total de aproximadamente 89.574 muertes al año debido a tumores malignos en México, y las ciudades con mayores muertes por tumores es Ciudad de México, seguido de Sonora, Veracruz, Colima, Morelos y Chihuahua. Mientras en México se diagnostica al año, en Alemania se diagnostica al año unas 500,000 personas con cáncer. La verdad es que las cifras son completamente alarmantes, es más del doble de la cantidad de pacientes que se diagnostican en Alemania comparado a lo que se diagnostican en México. Y las muertes también son mucho más altas, son alrededor de 230,000 muertes al año. El cáncer es la segunda causa de muerte en Alemania, seguido después de las enfermedades cardiovasculares. Y bueno, todos hemos escuchado que la población alemana es principalmente población de adultos mayores, la población está envejecida y si recordamos, pues la edad es uno de los factores predisponentes para cáncer pues no modificables, ¿no? Los, ya entrando en el tema de cuáles son los tipos de cáncer, en México, en las mujeres, el principal tipo de cáncer es el de mama, seguido del cervicuterino, y en los hombres de próstata, seguido de colon y pulmón. En el caso de Alemania, también en las mujeres lo encabeza el cáncer de mama, en los hombres el de próstata, pero el cáncer cervicuterino en Alemania sí no está dentro de los principales cánceres como problema dentro del país, y el segundo para ambos sí es el de intestino y el de pulmón. ¿Cuáles son los factores de riesgo en Alemania? Bueno, ustedes ya tenemos un panorama más amplio de cuáles son los factores de riesgo del estilo de vida en México, pero quisiera entrar un poco en los factores de riesgo como tal en Alemania. Y bueno, solamente recordando que la OMS nos dice que del 30 al 50% de todos los cánceres sí podrían prevenirse, y ya el Centro de Investigación de Cáncer aquí en Alemania dice que el 37% de estos casos tan alarmantes, de esta cifra tan alarmante que hay en Alemania, podrían evitarse o pues sí, son factores de riesgo controlables. El factor de riesgo más significativo que se puede controlar es el tabaco, el cigarro. Alrededor del 19% en Alemania pueden atribuirse al tabaquismo. La población alemana ya viviendo aquí, nos podemos dar cuenta que en verdad fuman mucho, inclusive no es algo que esté normado dentro de los hospitales, de las residencias de ancianos, pero sí muy normalizado que las personas toman alrededor de cada 40, 30 minutos pausas para salir a fumar y no hay ningún problema con esto. Entonces estamos hablando que en un turno de 8 horas, las personas, el personal de salud se va a sus casas habiendo ya fumado alrededor de 9 cigarros durante estas primeras 8 horas del día. Realmente la población alemana tiene un problema con el tabaco. En México sí está más regulado también
en los espacios públicos. El consumo del tabaco en Alemania es, la verdad es que ese aspecto está muy descontrolado. El segundo factor de riesgo, también modificable o evitable, es la obesidad y la falta de ejercicio. Sí que es verdad que en Alemania las personas no son tan sedentarias, ocupan más el transporte público, se mueven más en bicicleta, caminando, pero aún así sigue siendo uno de los factores importantes. También tomando en cuenta que su dieta está basada en pan, mantequillas, productos lácteos, mucha salchicha, jamones, quesos. Y otro de los factores de riesgo, como ya lo mencionamos, este es el más importante y desgraciadamente pues inevitable, es el de la edad. Pues la población está envejecida y el riesgo pues ya los pone en desventaja completamente. La población mexicana sí también está envejeciendo, pero no se compara todavía con la cantidad de adultos mayores que hay en Alemania. Ahora quisiera darles un panorama de cómo es la atención médica en Alemania para cuando entremos en la atención oncológica. Bueno, pues en Alemania todas las personas tienen acceso al servicio de salud mientras estemos legales, y, pero porque tenemos que pagar un servicio médico obligatorio, el cual mientras laboramos se descuenta directamente de la nómina. Entonces no hay opción a que una persona no pague su seguro médico obligatorio. Y en caso de que una persona pues sea la esposa, por ejemplo, si yo no trabajara y mi esposo labora, yo me incorporo a ese seguro médico y él lo paga por medio de su nómina para mí y para mis hijos. Pero en cuanto yo entrara a laborar, yo tendría que pagar mi seguro médico obligatorio. En Alemania hay una amplia red de consultorios, hospitales, farmacias, dentro de los cuales es válido este seguro médico. Te dan una tarjeta con la cual vas a la consulta, simplemente la pasas y ya con eso realmente no tienes que hacer pagos extras. Sí que hay algunos estudios que tienes que hacer algún pago de más, pero en general la verdad es que son servicios muy completos, incluyen bastantes cosas. Hay dos tipos de seguro en Alemania. Uno es el obligatorio, como les decía, el que tenemos que tener todos y el que tiene el 90% de la población. Y el segundo es un seguro médico privado, que son personas quizás con un mayor nivel adquisitivo que trabajan para empresas privadas, no sé, BMW, Audi, y ellos también ofrecen este tipo de seguros. Que preguntando realmente la calidad de ambos es muy similar, lo que abarcan es similar. Y bueno, estos seguros médicos, como les mencionaba, asumen todos los gastos médicos, estudios, algunos medicamentos también que prescriben los médicos, y tanto consulta como general, como las consultas con especialistas, están cubiertas por parte de este seguro. Y las personas pueden elegir, en el caso de Alemania, el médico que deseen. Por ejemplo, hay aplicación donde están todas las listas de médicos familiares, de médicos oncólogos, de médicos ginecólogos, y tú puedes elegir el médico que más te acomode, ya sea por idioma, ya sea porque es hombre o mujer, por cercanía a tu domicilio, o simplemente preferencias. Tú lo eliges y tú vas a la consulta. Y entrando como tal al cuidado del paciente oncológico, en específico con enfermería, los cuidados de enfermería del paciente oncológico en Alemania se basan en la Sociedad Europea de Enfermería Oncológica, por sus siglas la EONS, y el marco educativo de la EONS consta de 8 módulos, los cuales nos dan una guía para el cuidado del paciente oncológico, que es en la que se basan pues las enfermeras especialistas del país. El primer módulo nos habla acerca de la reducción de riesgos, detección precoz y promoción de la salud en la atención oncológica. Este módulo se centra básicamente en la epidemiología del cáncer, con respecto a cómo es su aparición, la distribución, los factores determinantes, las estrategias de reducción de estos riesgos, el cribado de cáncer. En México, en Alemania hay un cribado del cáncer y detección precoz. En el módulo 2, las enfermeras ven un poco más
fisiopatología del cáncer y los principios en la toma de decisiones terapéuticas. Este módulo se centra en los procesos biológicos que contribuyen al desarrollo del cáncer, toda la fisiopatología, y también aborda, aquí las enfermeras conocen bien el proceso del diagnóstico, la estadificación y los principios para la toma de decisiones en el tratamiento del cáncer. El módulo 3 está enfocado 100% al tratamiento del cáncer, la seguridad tanto de los pacientes como de los trabajadores en el área de la oncología. En este módulo se ve la administración y la gestión para tratar el cáncer, así como cómo participan las enfermeras en las decisiones clínicas para el tratamiento, cuidados, gestión y comprender bien el tratamiento. Así también en estos módulos las enfermeras también tienen conocimiento de la seguridad en el entorno oncológico. Esto me recuerda mucho, por ejemplo, al área de radiooncología en el Instituto de Nutrición, en el que hay ciertas normativas un poquito más específicas o más estrictas a lo que hay en algunas otras áreas. Y el módulo 4 es enfocado al apoyo a las personas que viven con, durante y después del cáncer. Muchos de los cánceres hoy en día se consideran de larga duración, ya que la supervivencia de los pacientes realmente se prolonga mucho tiempo con estos tratamientos y eso tiene impacto tanto en el paciente como en las familias. Entonces, en esta parte las enfermeras están capacitadas para brindar el apoyo durante el tratamiento o durante el tratamiento curativo, pero en este módulo se hace mucho enfoque en Alemania de que la terapia paliativa debe de introducirse desde etapas tempranas, desde que el paciente está diagnosticado con cáncer. La terapia paliativa tiene que ir de la mano de la terapia curativa. Por lo mismo que les menciono de que se considera que ya el cáncer pues es un tratamiento de larga duración. Hay pacientes que duran meses con nosotros, entonces se les tiene que dar el acompañamiento todo este tiempo. El quinto módulo es el apoyo a las personas con enfermedades ya avanzadas y al final de la vida. En este módulo, las enfermeras están enfocadas a ofrecer un alto nivel de cuidados paliativos y apoyo a las personas que ya viven la enfermedad ya en las etapas finales. Y se manejan términos de que las enfermeras están enfocadas no solamente a que las personas vivan bien hasta que mueran, sino que deben de tener una calidad de muerte también. Tienen que proporcionar las condiciones necesarias para que las personas experimenten una muerte digna. ¿Cómo se lleva aquí en Alemania? Llevándolo a la residencia de ancianos donde yo estoy, que como les comentaba es diferente a cómo se manejan los asilos en México. Aquí los pacientes parecen más como un hospital geriátrico. Sí que tengo pacientes que son oncológicos, pero ya están en estas etapas terminales. Entonces, todas sus decisiones se respetan, cada una los alimentos que quieran comer, así sean, por ejemplo, las salchichas, que no son tan recomendadas para todo el tema de la alimentación para prevención del cáncer, o los medicamentos que ellos quieran tomar, o si simplemente ya quieren llevar solamente un manejo del dolor con parches de fentanilo, se respeta mucho la decisión del paciente. En esta parte creo que es donde veo un poco de más cambio entre ambos países, que tiene ventajas y desventajas como todo. Por ejemplo, poniéndoles un ejemplo, hace un mes operaron a mi abuelo y en México toda la familia cuando van a operar a un abuelo se pregunta o a tomar una decisión respecto a la salud de un abuelo, es como de ¿qué hacemos? Y preguntan entre hermanos y preguntan a los nietos. Mi mamá me preguntaba ¿qué hacemos? ¿No? Entonces, pues la aconsejaba como se hace un poco más aquí. Mi abuelo tiene la facultad de todavía decidir sus tratamientos, de decidir cuál es el camino que quiere tomar. Entonces, aquí las enfermedades oncológicas están facultadas para darles esta educación, que de acuerdo a las decisiones que tomen, qué es lo que sigue, cómo funciona la quimioterapia en caso de que la necesitaran, cuáles son los efectos secundarios, en caso de que no la tomen, cuáles son las alternativas que tienen, si se quiere operar, si no, cuáles son las decisiones de riesgo. Entonces, los pacientes, mientras no tengan alguna demencia, Alzheimer, que les impida tomar decisiones, ellos deciden hasta el final, no importa que si el hijo dice que no, que él quiere que el papá
siga teniendo algún tratamiento, el señor puede decidir y el tratamiento no se daría, solamente ya llevarlo literalmente a cuidados paliativos, si el señor así lo decide. Se respeta mucho esa parte de la decisión de los pacientes. Y para eso, en Alemania se manejan 3 documentos, pero aquí les explico 2, porque el tercero es muy similar, cambia pocas cosas. Uno es un testamento vital. En Alemania se realizan testamentos vitales, el cual especifica las medidas médicas que las personas desean que se tomen para su atención médica y cuáles rechazan. Y este testamento vital no se necesita que la persona esté cursando alguna enfermedad. Por ejemplo, yo en este momento podría realizar mi testamento vital, en el que yo escribo, tiene que ser por escrito, puede ser a mano o a computadora mientras esté firmado, es válido, en donde yo escribo si Dios no lo quiera, tuviera un accidente, quedó en un estado de coma o en una enfermedad pues más delicada, yo escribo en ese testamento vital qué es lo que yo quiero para mi vida, qué decisión se debe de tomar. Y si yo lo escribí y tengo un accidente y quedo inconsciente, no importa si mi mamá dice que no, que quiere que me mantengan o que prolonguen mi vida o mis hijos, realmente si el testamento vital especifica que yo decido no continuar con mi vida, no se da reanimación, no se dan más medicamentos ni procedimientos invasivos, se respetan estos testamentos vitales y estos sí que pueden ser modificados mientras la persona esté en la capacidad de hacerlo. Otro de estos documentos que existen es un poder sanitario. Este es otro documento en el cual la persona autoriza a otra persona de confianza a tomar decisiones en su nombre. Por ejemplo, yo hago este poder sanitario en el cual decido o decido que mi esposo va a ser la persona que tiene este poder sanitario sobre mí. Volvamos al ejemplo del accidente o del tema de que tenga cáncer o algo. Mi esposo sería la persona con este poder sanitario que tiene la facultad de decidir el tratamiento que voy a tener, si se va a dar reanimación, qué tantos procedimientos invasivos se van a hacer. Y esto también sí que se puede modificar mientras las personas estén en sus facultades para hacerlo. Y el tercero que les comentaba, que ya no lo incluí, pues cuando una persona está sola, que no tuvo hijos, que no tiene familia, lo cual pasa mucho en Alemania, un juzgado asigna un representante legal que toma estas decisiones por la persona cuando ella ya no puede hacerlo. Pero está regido por medio del juzgado y sí que se tiene que llevar, o sea, si es un proceso como legal, no puede tomar decisiones solo así como así. El sexto módulo habla acerca de la comunicación en la atención oncológica y bueno, aquí es que la comunicación está centrada en la persona y se debe identificar necesidades, preocupaciones y preferencias de los pacientes, así como los cuidadores, lo cual aquí en Alemania, en diferencia de México, otra de los contrastes que puedo encontrar es que en México no tenemos tantos inmigrantes, en Alemania sí, y sobre todo en la atención sanitaria hay mucho personal extranjero, porque aquí la población que puede laborar pues está muy reducida, realmente hay muchos viejitos. Entonces, al haber tantos extranjeros, recordemos que la comunicación, pues sí, no es solamente el lenguaje, sino también sentirnos como identificados con la otra persona. Y sí que es verdad que cuando encontramos a un compatriota sentimos como ese apego para abrirnos más, para decir lo que estamos sintiendo. Y lo que sí puedo notar es que los pacientes acá de repente tienen un poco más de, pues sí, esa barrera de poder comunicar con sus enfermeras cómo se sienten o de sentirse un poco más entendidos, por muy empáticos que podamos ser, pues sí, de repente estar con un compatriota mejora este intercambio, esta comunicación y esta confianza. El séptimo módulo habla acerca del liderazgo y la gestión. Y pues en esta realmente es solamente que las enfermeras desarrollen estas habilidades de relaciones interpersonales
y el desarrollo de la mano de obra de las enfermeras. Y el último módulo está enfocado a la investigación y la evidencia en la atención oncológica. Esto, igual como todas las especialidades, pues las enfermeras con un mayor grado de estudios están capacitadas y deben de estar más integradas en toda esta parte de la investigación. Pasa exactamente lo mismo en Alemania. Otro de los, otra cosa que les quería compartir que se me hace importante, principalmente quería compartirles cosas que siento que contrasten entre un país y otro, es que en Alemania existe una tarjeta para personas con discapacidad grave. Las personas que cursan un cáncer no es que tengan una discapacidad como lo veríamos comúnmente, que no puedan ver o que no puedan escuchar pero ellas entran dentro de este grupo de personas que pueden tener esta tarjeta para personas con discapacidad grave. Esta tarjeta, la verdad es que les da muchas ventajas por el simple hecho de ellos tener la desventaja de tener una discapacidad, ¿no? Entonces, con esta tarjeta, las personas que tienen cáncer pagan menos impuestos, tienen mayores días de vacaciones, mejores precios en muchas cosas, en tratamientos, tienen bastantes beneficios que les da el país como tal por presentarse, por estar en esta situación, porque todas las personas que están cursando con una discapacidad, su coste los costes que tienen son más elevados, ¿no? Aunque, por ejemplo, el tratamiento sea pagado por su seguro médico, pues sí, el transportarse de un lugar a otro es pagar pues el transporte público, si comes fuera, porque tienes que estar moviéndote a ponerte las quimioterapias, a la radioterapia. Entonces, los costes de vida aumentan y por eso se les facilitan estas tarjetas en las cuales las personas tienen bastante, pues sí, reducción de costos y inclusive de los impuestos que en Alemania pues sí que son bastante altos. También en Alemania hay el cual funciona como un call center en el cual tanto pacientes como los familiares pueden marcar o pueden enviar correos y son médicos los que contestan y los que atienden estas llamadas y estos correos para brindar cualquier información acerca o resolver cualquier duda que tengan respecto a la enfermedad. Y es un asesoramiento actualizado y científicamente fundamentado. Mm, ya que, inclusive esto también es para profesionales de la salud, ya que, por ejemplo, como les decía, con lo del seguro de salud, que podemos ir a cualquier especialista por decisión propia, hay algo que sí pasa con los oncólogos. Por ejemplo, en esta plataforma donde yo, por ejemplo, si empiezo a tener alguna urticaria o empiezo a ver algo en mi piel, puedo hacer directo una cita con el dermatólogo sin tener que cursar primero por ir al médico familiar y después al dermatólogo. No puedo yo hacer la cita directo con el dermatólogo porque estoy viendo simplemente la urticaria en mi piel. Lo que sí pasa con los oncólogos es que solamente encontré dos que puedes hacer tu cita libre, pero con ellos sí que te tiene que derivar un médico familiar. Tu médico familiar al que estás acostumbrado a ir, él tiene que hacer como todo este proceso de inicio para, para ver que realmente haya un riesgo de cáncer o que esté la sospecha, porque si no muchas personas realmente también podrían ir directamente con un especialista en oncología y viendo pues sí, la cantidad de personas que cursan la enfermedad en Alemania, no se darían abasto, ¿no? De repente tenemos síntomas y los pueden googlear y de repente pueden pensar que es cáncer y acudir directamente al especialista. En el caso de los oncólogos específicamente, sí tendrían que ir primero con el médico familiar y él haría todo el protocolo para después derivarlos al especialista, no es como con las otras especialidades. Entonces, esta asesoría sí que también funciona bien para dar un poquito más pues, un panorama de la enfermedad y cómo funcionaría aquí en el sistema de salud. Las terapias, aquí sí no hay ningún cambio como se hace en México, está tanto la terapia curativa como la paliativa. En la curativa pues está procesos quirúrgicos, quimioterapias, radioterapias,
y les digo, esta va siempre acompañada de la terapia paliativa desde etapa temprana y ya la terapia paliativa como tal, por ejemplo, sobre todo en las personas adultas mayores, que pues sí se puede hacer un proceso quirúrgico, pero ya meramente como alivio de síntomas, ya sin la intención de curación, solamente por mejorar la calidad de vida y, como les decía, brindar una muerte digna, ¿no? También dar importancia a este aspecto. Las funciones de las enfermeras oncológicas también son muy similares, están integradas en la investigación, tienen mayor autonomía profesional, hay una mejor gestión de casos, particularmente, tienen habilidades más avanzadas, hay una capacidad también de racionamiento diagnóstico en el área de oncología, pueden tener prestación de servicios de consultoría, aunque sí que están limitados, no es tan, por ejemplo, como lo llegué a ver que en México teníamos en el Instituto del Subirán, que fue donde yo más viví el tema de oncología. Sí, las enfermeras estaban muy capacitadas para dar asesoría después de de las radioterapias, después de la quimio, informar a los pacientes, la dieta, el cuidado de la piel. Aquí sí lo hacen, pero sí están más limitadas y es principal, más tarea del médico. Y bueno, está basada en el sistema europeo de oncología. Esto no sucede en Alemania, pero sí en otros países puede pasar que estén dentro de la Unión Europea, que tengan ellas derecho a diagnosticar, prescribir medicación, tratamientos o inclusive derivar a los pacientes con otros profesionales. También les quería mostrar un poco cómo son los planes de cuidado aquí. Esto sería como un similar a un place, que sí tienen muchas similitudes, pero bueno, se manejan diferente. Aquí no lleva ninguna de las teóricas que conocemos en México, pero sí llevan el mismo enfoque de la teoría del autocuidado, de llevar al paciente a que mantenga su independencia y llevarlo a que pueda hacer lo más posible. En el plan de cuidados, aquí también se identifica un problema. Lo que hay de diferente acá es que identifican también recursos de los pacientes. Les puse, por ejemplo, un ejemplo. Aquí el problema tiene que haber una causa, síntomas y los recursos. Un ejemplo podría ser, por ejemplo, de que un paciente toma menos de 300 mililitros de líquido al día. La causa es que externa una falta de sentimiento una falta de sentimiento de sed, y el síntoma o la manifestación clínica es que tiene la piel seca y la mucosa igualmente deshidratada. Y los recursos que tiene el paciente, aquí por recursos toman todo lo que el paciente puede o tiene todavía capacidad de hacer. Por ejemplo, uno de sus recursos sería que tiene todavía la capacidad de deglución conservada y que toma gustosamente jugo de manzana. Les digo que aquí se considera mucho el gusto del paciente como este derecho que tiene a decidir, y si es importante que tomen líquidos, inclusive consideran si no quieren tomar agua pura como tal, pueden tomarlo con jugos. Se les permite, aunque sean diabéticos, aunque tengan se les permite hacer eso. Después siguen las metas, que sería como el NOC en México, o los objetivos. Aquí las metas pues tienen que ser específicas, medibles, atractivas, realísticas y con un término. Un ejemplo de una meta podría ser de que el paciente toma hasta el final de la semana al menos 1,5 litros de líquido al día. Después vienen las medidas, o similar en México sería las intervenciones, el NIC. Y aquí, para la formulación de las medidas, también se tiene que pensar en cuándo, a través de quién, qué tan seguido, qué tanto tiempo, cómo, con qué, dónde. Un ejemplo, por ejemplo, de las medidas a tomar podría ser que el paciente recibe a las 9, a las 11, a las 4, a las 5 y a las 20 horas una oferta de bebida, 200 mililitros en cada uno de esos horarios, de su jugo favorito de parte de la enfermera.
Y bueno, la bebida que tome se va a hacer un balance hídrico. Aquí también tenemos que contemplar, como les decía, esto lo asimilo un poco con la teoría del autocuidado, qué tanto la enfermera va a hacer solamente consejería o instrucción, en qué punto va a ser solo apoyo o si ella va a suplir por completo la actividad. Y pues en esta intervención, la enfermera solamente da esta oferta del líquido. Y al final hay una evaluación, al igual que en los places. Y pues el ejemplo solamente sería que si la meta fue alcanzada y cuáles medidas se conservan o cuáles no se van a seguir conservando. Y pues para terminar, en caso de que alguno estuviera interesado, ¿cuánto cuesta más o menos la especialidad en oncología en Alemania? Sí me gustaría aclarar que en Alemania enfermería no es una carrera universitaria. Aquí hay como dos tipos de estudios que pueden ejercer las personas. A unos les llaman como Ausbildung y los Studium, que son a nivel universitario. Enfermería no está a nivel universitario, está solo como una Ausbildung, pero aún así sí hay especialidades. Y bueno, una de las especialidades es la especialidad en oncología, en la cual se recomiendan para el ingreso al menos 2 años de experiencia profesional y 6 meses en el área de oncología. Los costes son alrededor de 8.300 euros. Me parece que dura un año y durante ese año puede pagarse. Lo que sí funciona como de que, por ejemplo, van con un hospital, él les ofrece esta especialidad y mientras le brindan como trabajo a ese hospital, también pueden ir haciendo su estudio, entonces eso como que ayuda a financiar la especialidad. Y al final, pues también hay una tasa del costo por el examen o la certificación, que es de alrededor de 120 euros, también varía de escuela a escuela. Las áreas de trabajo es en hospitales, en Alemania también hay hospitales, clínicas universitarias, tanto de prevención como de rehabilitación. Hay servicios de atención ambulatoria. Esto me recuerda un poco el servicio de radiooncología en el Instituto de Nutrición. Los centros de cuidados de corta duración, como sería la estancia corta, residencias de ancianos, como el lugar en donde yo estoy, que la verdad es que no he visto enfermeras especialistas en las residencias, ya que los pacientes que llegan o personas que padecen cáncer que ya llegan a las residencias de ancianos, no se les da una terapia curativa, solamente realmente van con cuidados paliativos y con llevarlos a una muerte digna principalmente en hospicios o en centros de asistencia. Y pues bueno, esto sería todo de mi parte. No sé si tengan alguna duda. Muchas gracias. Muchas gracias, Desiree. Qué bonita presentación. Y sobre todo me gustó mucho el panorama comparativo entre México y Alemania, ¿no? Como para que tuviéramos un poco más ese enfoque, ¿no? De qué es lo que, pues no podemos imaginar pues cómo es la vida en Alemania y tú que estás allá, que puedes hacer ya esa comparación y que puedes decir, no, bueno, estas cosas suceden aquí, esto no sucede aquí y cómo van cambiando las situaciones. La verdad es que me gustó mucho esa comparación. Y en ese mismo sentido, además de las estadísticas que nos comentaste al inicio, este, este estilo de vida tan solitario por lo que veo con los alemanes, ¿cómo impacta en su salud? Porque tú nos decías, bueno, es que aquí es muy frecuente que la mayoría de las personas pues estén solas, que no hayan tenido una familia y que pues al final de sus días estén como solos. Esta situación y esta diferencia de que los mexicanos pues somos muéganos y somos muy fraternales y siempre estamos como buscando con quién estar. ¿Cómo ves tú que impacta en este sentido su salud, en este lugar donde estás, que es un asilo de ancianos, por ejemplo? La verdad es que tiene un impacto significativo y la verdad fuerte, porque la mayoría de los ancianos, sobre todo, por ejemplo, quienes padecen cáncer o enfermedades del tipo,
ellos mismos dejan de comer y beber, o sea, saben que ese es el proceso para acelerar el proceso de muerte. Entonces, y como tenemos que respetar esa voluntad, o sea, si él dice, ya no quiero comer, no come nada y tú les puedes ofrecer, sí, sí podemos ofrecer, pero sí que he visto que muchos, por esta soledad, o sea, los hijos los visitan, pero se da muy poco. El valor de la familia en México, la verdad es que es otra cosa, es otro nivel y en Alemania las personas mueren muy solas. Inclusive, por ejemplo, la semana pasada tuve una señora que murió, ella cursaba también con un cáncer de colon, ella decidió dejar de comer, ya no quiso comer, falleció y se les pueden llamar a los hijos no acuden en el momento, pueden acudir hasta el siguiente día ya nada más para llevarla pues al entierro. Ven como la muerte ya como un proceso como de ya trascendió y si no le dan esta importancia que le damos en México y creo que las personas sí mueren más solas y tienden mucho a acelerar el proceso de muerte aquí en Alemania por ellos mismos. Wow, creo que eso es muy difícil para ti, por ejemplo, que vienes de una cultura como más fraternal. Yo creo que es más difícil verlo así, ¿no? O sea, no lo logramos enfocar así. Qué difícil. Y, por ejemplo, en uno de los factores de riesgo para el cáncer, pues justamente es la edad. Entonces, con esta población tan envejecida, sí es más frecuente, sí son tasas más altas de cáncer, por ejemplo. Sí, por ejemplo, aquí se diagnostican alrededor de 500,000 personas al año de cáncer. Y eso que leía que los números hoy en día están un poco sesgados después de lo del COVID, como que el tamizaje se perdió, porque también, y creo que no solamente en Alemania, creo que eso pasó en todo el mundo, que todo este seguimiento de todas las patologías, de las muertes por ciertas enfermedades, se perdió por el COVID, ¿no? Hubo ahí como un sesgo, pero aún así las tasas son muy altas y aparte del envejecimiento, el cigarro, o sea, yo tengo pacientes que fuman en las habitaciones. No está, o sea, no está permitido, pero tampoco lo ven tan mal, o sea, y tienen cáncer y lo siguen haciendo y se les permite. Entonces, sí, sí se ven bastantes casos de cáncer aquí, pero por ejemplo, en el área donde estoy, que es residencia de ancianos, pues no he visto a nadie con tratamiento curativo, ya todos realmente están con cuidados paliativos ya a lo que ellos decidan, lo que sea su voluntad. Ok. Y en este exceso de personal de salud de todas partes del mundo, ¿tú notas que los pacientes tienen preferencia por alguien? O sea, que digan, no, pues como que me siento más cómodo con alguien que sea alemán o me siento más cómodo con alguien que venga de Latinoamérica o algo así, o para ellos es indistinto. No, siento que de inicio apenas estamos llegando como más personas de Latinoamérica. Realmente lo que más había eran como personas de Turquía, de Asia, vietnamitas, pero al llegar aquí, por ejemplo, en la residencia donde estoy, yo fui la primera persona que llegó y pues sí, los primeros meses costó mucho trabajo, no tenían como mucha aceptación porque pues eso, somos más ruidosos, de repente pues llegaba con más enjundia, no sé si podría decirlo así. Entonces ellos como que eso les molestaba más, ¿no? O sea, es como su paz, son muy afectos al silencio, a las horas de silencio, en verdad que hay horas de silencio. Entonces de repente como que eso al inicio les cuesta aceptarlo. También sí que hay temas de racismo, también es real que sí se llegan a vivir, pero creo que conforme van viendo que el tipo de cuidados que brindamos y que la verdad yo puedo ver que las enfermeras mexicanas somos, nuestra educación, sí tenemos que homologar la carrera, pero por cuestión de horas, pero realmente nuestra educación la verdad es que está muy bien, o sea, somos muy buenas enfermeras, estamos muy bien preparadas y, por ejemplo, yo comparando cómo se llevan los protocolos acá en la residencia, cómo se llevaban en el Subirán, creo que el instituto fue un gran parteaguas para estos estándares de calidad tan altos, o sea, y cuando ven eso, aceptan más pues sí, les gusta tu forma de cuidado. Qué padre, qué bueno que eso te impulsó al
estar allá. Oye, y bueno, aunque es poca la población joven, ¿manejan como algo preventivo, campañas preventivas de cáncer o algo así a esta población? ¿O no es tanto? Eso no lo he visto y desconocería si como tal hay campañas, pero la verdad es que creo que no. Lo que sí vi es que hacen como mucho esta parte de los tamizajes, pero pues sobre todo ya como a poblaciones de riesgo. No inician desde jóvenes y pues saben, o sea, ellos están conscientes de que fuman mucho y que es un riesgo pues inminente, ¿no? En la parte del cigarro y aún así la verdad es que tampoco lo evitan. Creo que también tiene que ver con la perspectiva que tienen de la muerte, que es diferente a la que tenemos en México. Creo que la tienen un poco más Ujú, aceptada y normalizada, como es lo que sigue y ya está. ujú, Ujú. ujú. Sí, que no tiene más esa connotación emocional que nosotros le ponemos a la muerte, ¿no? Y que para ellos es así como, como decías, ¿no? Pues es una transición como normal y no tiene más sentido. Y nosotros le damos mucho sentido a la muerte, la verdad. No hay tanto misticismo detrás de, inclusive, por ejemplo, aquí los panteones de repente son muy bonitos, parecen parques. Yo me ha tocado salir a correr, pienso que es un parque y en verdad que son panteones. La gente corre en los panteones, o sea, no tienen tanto este misticismo con la muerte que tenemos en México. Sí. Nadie se preocupa por no pisar una tumba. Okey, qué interesante. La verdad es que, híjole, tendría muchísimas preguntas fuera del tema oncológico, pero tendría miles de preguntas del modus vivendi en Alemania. ¿Y tú cómo te has sentido, no? O sea, pues digo, toda tu vida aquí, apenas un año y cachito allá, o sea, ¿qué tanto trabajo ha sido para ti el estar en un país totalmente diferente, no? O sea, que, pues, es muchísimo menos tropicalizado, ¿no? Tú decías, yo llegaba como más enjundiosa y de pronto veía que como que no era lo más prudente quizás para ellos. ¿Te ha costado mucho trabajo, deciré? Sí, sí, creo que el choque cultural es algo muy fuerte. De hecho, lo he hablado con él y sí, claro que hay esta depresión al emigrar. Sí, se cursan depresiones, el choque cultural y más con un país tan diferente como lo es Alemania. Como lo decía, no es que uno esté bien o esté mal, hay como pros y contras, pero sí somos Ujú, culturas que 100% se chocan. Entonces, aquí son mucho de silencio, mucho de reglas. En México no somos tanto eso. Y en el área de enfermería creo que me pesó mucho que creo que sí las enfermeras aquí estamos muy limitadas en cuanto a procedimientos. En México creo que hay un mayor empoderamiento de enfermería. La verdad es que la enfermera en México está mucho más empoderada, tiene mucho mayor independencia, hace muchas más intervenciones que lo que hacemos en Alemania. Entonces eso al final pues sí también de momento te afecta y hasta que después como que lo vas carburando y encuentras como también cómo mostrarte profesional aún en lo que haces, aunque no sean procedimientos tan avanzados o como lo que llegamos a hacer en México. Pero sí, sí es complejo. fíjate qué interesante. Uno creería que al emigrar, el profesionalismo o tu desempeño profesional, pues, va a aumentar, ¿no? Porque dices, bueno, en un país de primer mundo, seguro, enfermería está mucho más desarrollada. Y qué curioso que de pronto, pues, no sea así, ¿no? O sea, que está como más limitado, como dices, en estos lugares. Pero bueno, o sea, creo que también es como una oportunidad o un área de oportunidad para una misma, bien lo dices tú, de cómo mostrarme profesionalmente, aunque quizás no pueda poner un catéter, ¿no? Por así decirlo. Sí, o sea, he Claro. escuchado que algunos hospitales llegan a poner catéteres, pero sí son como más contados, y no se da tanto esta, inclusive, por ejemplo, un sondaje vesical es tarea del médico y de los auxiliares, porque los médicos tienen como auxiliares médicos y es más tarea de ellos, ¿no? Enfermería sí está más enfocado a otras cosas. Lo que sí es que, por ejemplo, en la residencia no hay un médico de planta, o sea, todas las decisiones dependen de ti, si lo refieres al hospital o si lo refieres a los bomberos. Es curioso que aquí los bomberos toman las urgencias médicas. Si un paciente cae en paro, marcas a un bombero, cosas así, ellos son una emergencia
respiratoria, marcas a los bomberos, entonces enfermería tiene que hacer esta toma de decisiones de hacia dónde, porque no hay un médico, pero sí en la parte de procedimientos sí que estamos más limitadas y también tiene que ver con que enfermería aquí no es un estudio universitario. Es, sí, es como otro tipo de estudio, pero no es a nivel universitario. Claro. Ujú. Ok, muy bien. Pues mira, estoy leyendo aquí algunos comentarios que tenemos. Pues muchas felicitaciones. La verdad es que todos agradecen mucho tu tema, te felicitan por este reto profesional. Ponen aquí Margarita Peña en Facebook. Felicidades por llevar este reto profesional y por compartir las experiencias profesionales. Tienes muchas Muchas felicitaciones y muchos agradecimientos por tu presentación. gracias. Aquí Margarita nos pone buena noche y creemos que por ser un país como Alemania, escuchar las limitaciones sí es como raro, ¿no? Estoy orgullosa de ser enfermera en este país tan hermoso como es mi México. Bien dicen por ahí, nadie sabe lo que tiene hasta que lo he perdido, ¿no? La verdad que no. Y Araceli nos pregunta, ¿cómo son contratadas las enfermeras en Alemania? Creo que tú te postulaste en esta convocatoria que salió como una convocatoria masiva, ¿no? Mm, Yo me postulé con Berlitz. Berlitz, esta escuela de idiomas, ellos eran como los intermediarios, porque hay muchas, y inclusive hubo muchos fraudes y así de empresas de intermediarias que traían. El tema con Berlitz es que Alemania a ellos les paga las clases de idioma, y ya que ellos están en México, y ellos tienen la capacidad más sencillo de reclutar a las enfermeras en Mm, México. Entonces yo lo hice a través de Berlitz y trabajo actualmente para Vivantes. Pero otra de las formas, creo que va a salir una convocatoria para Vivantes en agosto. Lo que hace Alemania es que, por ejemplo, Vivantes a mí me pagó el tiempo del curso del idioma, la mayor parte de la documentación también la paga, la visa, y te da una beca durante el tiempo que estudias, una beca realmente muy bajita, pero para que no trabajes en ese tiempo porque los cursos de idiomas son intensivos. Entonces abarcan todo el día prácticamente para que puedas llegar acá con un nivel B2. Al menos a Berlín te piden un nivel B2 de alemán y para otros estados nivel B1. Entonces puede ser por medio de Berlitz o pueden ir directamente. um, Me parece que es a la Embajada de Alemania en México, y ahí ellos tienen como la bolsa de trabajo en qué área se necesita, y como nosotros estamos, le llaman como en la cabeza de botella, porque somos una profesión muy demandada aquí, no hay, la verdad es que su sistema de salud de repente lo siento medio colapsado, hace mucha falta de personal, por eso es que están contratando tanto personal en México. Esa sería como la forma. ya, ok. Muchas gracias. Aquí te ponen en Facebook igual, mucho éxito y ánimo, que se siga notando la presencia de una enfermera mexicana. Y la Muchas verdad es que sí. O sea, yo te escuchaba hablar de, pues, los pros y los contras. Todo siempre tiene pros y contras, ¿no? Pero esta parte que decías, bueno, yo fui la primera latinoamericana que llegó y la experiencia que te dio el instituto finalmente para tu desempeño ahorita ya, pues qué bueno, ¿no? O sea, qué bueno que tuviste la oportunidad de estar en una institución que te puso como ese escaloncito más arriba para que tú pudieras desempeñarte bien por allá y qué bueno que estás ahí presente en nombre de todos los que estamos por acá. La verdad es que muchas felicidades, Desiree, me da mucho gusto verte y pues me da mucho gusto saber que estás ahí tratando de sobrevivir en toda esta marejada alemana. Sí, muchas gracias. Muchas felicidades por la presencia de profesionales de enfermería en México. Felicidades por la valentía para estar lejos de tu país, pero a demostrar de que estás hecha las enfermeras mexicanas. Mucho apoyo mexicano, deciré. Sí, sí, la verdad es que el calor de México es otra cosa, o sea, somos gente bien cálida y pues todo este tema de la amistad, de lo cálidos que somos, se extraña un montón, o sea, sí, eso sí pega mucho. Y no fui la primera latina, solamente en la casa en donde estoy fui la Bueno, primera, pero hay ajá, ya hay generaciones antes, sí, sí, sí. sí, sí, sí. Sí, me refería a la casa ahí donde tú estabas, ¿no? De acuerdo al cumplimiento de las recomendaciones de la OMS relacionadas con las acciones esenciales para la seguridad del paciente, ¿cómo las llevan a cabo?
¿Se toman en cuenta? O al menos ahí en la casa donde estás, ¿las toman en cuenta? ¿O será exclusivo para los hospitales? No, pues la verdad es que tampoco he escuchado mucho, o sea, todo este reglamento de la OMS o por ejemplo lo que les decía de que no se retoman tantas las teóricas que manejamos en México, ni siquiera el Nandanik, los alemanes son muy nacionalistas, lo cual pues les da muchas ventajas, pero también otras no tanto, que todo lo intentan implementar conforme sus protocolos, conforme su teoría, conforme sus investigaciones. Entonces sí no consideran tanto aspectos de fuera, o sea, es como ellos las investigaciones que hacen, medidas que implementan. Sí son muy nacionalistas y ellos van implementando lo que, por ejemplo, esto de los planes de cuidado, sí se parece mucho a los places, pero nunca te lo mencionan, ni siquiera, creo que ni siquiera conocen a Nanda Nignok, a Oren, por ejemplo, todo este tema, no, o sea, son muy nacionalistas en de que ellos crean lo propio. Ujú. Y por aquí una última pregunta, ¿cuál es su índice enfermera-paciente? Eso sí lo desconozco, pero lo puedo buscar en este momento. Actualmente yo no creo que se cumpla porque O sea, si es mucha falta de personal. sigue el sistema de salud, falta mucho en general, por eso están pidiendo tanto, hacen tanto reclutamiento en México, en Colombia, en otros países. Mm, Mm. la verdad es que de momento no lo encuentro, pero no sé si mientras siga la plática un poco Ujú. porque sí, lo tengo. Estaba buscando más preguntas por acá en Facebook. Muchas felicitaciones, pero por acá no salió otra pregunta. Ujú. Ok. Pero bueno, ya nos dabas más o menos el panorama, ¿no? Que sí hay mucha falta de personal, o sea, sí hay mucha escasez. Y yo creo que sobre todo por esta parte que decías que la población está muy envejecida, o sea, ya no está activa laboralmente, ¿no? O sea, la gran Sí. mayoría pues ya terminó sus años productivos y pues por ende faltan, pues quizás no solamente en salud, sino en muchos otros ámbitos, seguramente también hay mucha falta de recurso humano, ¿no? Por esta población que pues ya no está activa. Sí, en general en todas las áreas hace falta personal, que precisamente vienen de otros países, que ahorita también hay un tema en general en todo el mundo con la inmigración y la emigración, que ya quiere tener como mayor control con eso, pero sí en el área de la salud, porque también lo ven como un trabajo muy pesado, ¿no? Porque al final nosotros rotamos mucho, por ejemplo, acá, no sé si en otros hospitales funcione similar o no, pero yo no tengo turnos fijos. Puedo estar en la noche, en la mañana y en la tarde, por días diferentes. Ujú, Entonces, al final eso de repente también se hace pesado. Y en general los alemanes como que sienten que es un trabajo muy pesado lo de enfermería, los pocos jóvenes que hay, y los pocos jóvenes alemanes como que su fuerte es como los autos, entonces se van más como a esa, y ni siquiera médicos también necesitan un montón. Y pues sí, y la población está muy envejecida y los adultos mayores aquí no representan lo mismo que representan para nosotros, ¿no? Allá a las abuelitas pues las cuidamos mucho, son como pilares de familia. Acá no, o sea, la verdad es que rara vez he visto un nieto siquiera en los asilos, no representan lo mismo los adultos mayores y por consiguiente pues difícilmente van a querer ocuparse de ellos. ujú. Sí, por eso son estas casas de reposo, ¿no? O sea, por eso los dejan en los asilos, porque pues ya es así como para que termine sus días. Exacto. Ujú. Pues Sí, sí. aunque pueda ser paliativo y aunque tenga cáncer, que podríamos decir, disfrutarlo estos últimos días y darle a nosotros esa calidad de vida, pues Ujú, no. ujú. Pues sí, choque cultural finalmente. Muy bien, muy bien, Desiree. Déjame proyectar tu constancia. Mm, muy bien. Ay, déjame minimizar esta parte de aquí. Y solamente respondiendo a la otra pregunta, tengo ya de diez coma Ah, seis millones de enfermeras en Alemania.
¿Cuántas, O sea, perdón? 10,6 millones para el 2030 de déficit de enfermeras. Santo Ujú. Dios. No, pues sí, van a sacar convocatorias seguro. Es muchísima deficiencia y nosotros nos quejamos que tenemos deficiencia de personal. Yo creo que allá están al triple. Y sí, es mucho más. Ujú, sí. Sí, qué impresión, qué impresión. Pues mira, nos vamos con otro panorama totalmente. Bueno, al menos yo me voy con un panorama totalmente distinto al que tenía en mi cabeza de lo que era la experiencia allá en Alemania. Muy bien. Pues bueno, voy a leer tu constancia. El Centro Internacional de Formación Científica y Profesional, la Asociación Mexicana de Educación en Enfermería, el Colegio Mexicano de Producción y Difusión Científica en Salud y la Asociación Mexicana de Enfermería de Práctica Avanzada, pues otorga la presente constancia a Desiree Iraíz Romero Merlos por su participación como ponente con el tema Cuidado del paciente oncogeriátrico, la experiencia en Alemania. Pues reitero el agradecimiento de Cire, la verdad es que me encantó mucho tenerte aquí esta tarde noche. Gracias por el esfuerzo y por la disposición de la desmañanada. Y gracias por compartir tu experiencia. Ojalá no sea la última vez y podamos seguir teniendo tus reportes desde Alemania. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, en verdad que es un gusto estar aquí. Tenía mucho miedo porque no hago esto seguido, entonces, pero me siento muy bien. Muchísimas gracias por haberme invitado y espero que sea un buen panorama para todos. Y cualquier duda, no sé si alguien quisiera hacer como algo acá en Alemania o así, pues creo que está ahí mi correo y mi número en caso de que quisieran. También si me entero de algún reclutamiento o algo así, con gusto se los puedo mandar. Y Muchas muchísimas gracias. gracias. Un Entonces gusto. ya saben, si alguien está interesado o interesada por ahí, nos manda un mensajito y le mandamos el contacto de Desiree para que les pueda explicar un poco más. ¿Sale? ¿Qué hora es allá? Doble esfuerzo el tuyo. Acá, bueno, allá en Alemania son las 3 de la mañana, Margarita. Entonces, Y a las 4. imagínate, ay, ya a las 4 de la mañana. Le decía yo que iba a llegar bien temprano al trabajo. Muchas gracias, deciré que tengan todos muy buena noche. Gracias por acompañarnos y nos vemos el siguiente martes. Gracias. Bye. Bye.